Hola Lepnautas, bienvenidos a una emisión más, el día de hoy, 9 de febrero del 2012, empezando casi el año que se nos fue muy rápido, el mes de febrero. Estamos en el Aleph, nuestra emisión número 31 para Comunica Radio y la número 4 para Frecuencia UAM, estrenando en nueva casa. El día de hoy tenemos mucha tela de donde cortar porque es un tema muy interesante, el Foro Económico Mundial de Davos, que ya comentaremos con más detalle. Para eso me presento de entrada, soy Héctor Herrera, es un gusto saludarles y darles la bienvenida al programa y también les presento a los nuevos integrantes. Antes comenzaré con una veterana del micrófono, quienes ustedes ya conocen, Sonia Désiga, bienvenida o re-bienvenida. Buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy en esta emisión y efectivamente es para nosotros un gusto presentarles al nuevo equipo o a los nuevos integrantes que se incorporarán al equipo de la LED. Ellos son Lenin Figueroa. Hola, les saludo con mucho gusto y... Hola, soy nuevamente Manuel Covarrubias y les presento a Natalie. Hola, ¿qué tal? Ya saben, yo he estado aquí en otras ocasiones, pero bueno, ahora soy parte permanente del grupo. Ya es viajera frecuente del programa. Y nos acompaña Karina González, quien estará en los próximos programas. Hoy viene únicamente de observadora. Karina. Hola a todos y pues aquí muy contenta de estar ya integrándome y siendo parte del equipo de la LEP. Y cuánta felicidad en la cabina. Bueno, entonces empezamos con el aperitivo, las clásicas noticias antes de cada emisión. Para ello tenemos entonces varias noticias en el tintero. Yo quiero comenzar con un tema muy interesante que incumbe a México y los Estados Unidos. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha decidido movilizar a un grupo de militares a la frontera sur, es decir, a la frontera con México. Esto para fortalecer los mecanismos de seguridad que ayudarán a la patrulla fronteriza que está vigilando en esos momentos, o al menos se supone, como debería ser, la frontera sur mexicana. Es interesante el tema porque se puede hablar de una militarización preocupante también para la perspectiva mexicana, pero al mismo tiempo también abre una interrogante nueva. Estados Unidos está muy preocupado por su seguridad al sur. ¿Significa esto algo en tiempos electorales en México y en los Estados Unidos? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que este es un tema muy importante en los ámbitos electorales. Hay que recordar que este año va a haber campañas tanto en Estados Unidos como en México y sin duda el tema de la seguridad va a ser uno de los principales impulsores de las campañas, tanto en Estados Unidos como aquí. Yo creo que el que maneje bien el tema de seguridad y sobre todo el tema de la frontera entre los dos países, pues va a tener ventaja sobre los demás contendientes. A mí me parece una segunda etapa de este programa que se inició con W. Bush, en el que se denominó Fronteras Inteligentes. Y pues esto consistía en mandar mucha más seguridad a la frontera y tener una frontera mucho más vigilada y mucho más organizada, porque la administración de la migración, sobre todo, pues es muy prioritaria para Estados Unidos. Bueno, aquí hay dos factores importantes. La primera, que según con investigadores de la UNAM, las tendencias de migración se van a revertir, es decir, va a haber más migrantes que van a regresar a México y además México se va a convertir en un destino de los emigrantes, ¿no?, de otros países. Y la segunda es el debilitamiento de las instituciones, es decir, en México pues la impunidad es rampante, el cinismo de los política es cada día más evidente y mucho más chusco, y esto creo que es la principal preocupación de Estados Unidos, ¿no?, que esta corrupción no se filtre a sus instituciones y si lo pueden evitar por la vía pues militar, creo que es la apuesta que están haciendo en Estados Unidos y creo que sería esa, ¿no?, que en tiempos de elecciones sus instituciones permanezcan intactas. Y va el calor del debate en los Estados Unidos, porque recordemos los debates entre los candidatos republicanos que están enfatizando mucho el tema de la migración, de la amenaza que representa México para su seguridad y de cómo puede ser un tema posiblemente electorero y además bastante apetitoso para las masas que esperan un comentario algo populista, debo decir, pero desde luego bastante llamativo. Y Emanuel tiene una noticia también que darnos. ¿Trajiste el jamón serrano al aperitivo, Emanuel? Sí, así es. La noticia del día de hoy es que un ladrón se entrega para denunciar a un pederasta que le robó el móvil. La noticia nos habla sobre que un ladrón hizo un asalto a un vehículo y robó 2 móviles y una cartera. Al revisar el ladrón, uno de los móviles encontró una foto de una imagen de un niño desnudo y bueno, esto inmediatamente lo fue a denunciar a la comisaría en Australia y bueno, pues sí ha causado pues gran revuelo y recibió una sentencia minoritaria en cuanto a su sentencia, nada más 1 mes y una multa. Lo que tengo que decir es qué bueno que existan personas conscientes
estos temas, ¿no? Honestas. Exactamente. Sí, ¿no? Que se acuse de un robo y que además denuncie eso, pero el caso es curioso y contrastante con México, ¿no? En donde le darían sus coscorrones, ¿no? Al ladrón, ¿no? Si denunciaras una red de pediatría. También tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo de comunicación. Si abren el periódico, en las últimas semanas ha habido una cantidad de noticias impresionantes sobre la pederastía. Ahí recuerdo en el periódico El País una especie de compendio en donde cada país, Italia, Francia, Gran Bretaña, etcétera, ponen un poco de las cosas que han sucedido en cuestión de pederastía. Por ejemplo, Italia tiene se comprueba que tiene una red de pederastía cierto cardenal, y son cosas que aparecen en el periódico, cosa que antes no ocurría así. Me parece que esto es importante y que significa que algo está pasando en cuestión política y que el Vaticano no se está dando cuenta, o de verdad se considera un buen reto para la actividad política del Vaticano. Y tiene que ver con los medios de comunicación también, porque el desarrollo de las tecnologías, las redes sociales, desde luego ayuda a facilitar este material pornográfico, sobre todo pornografía infantil en años más recientes, en cuanto a los temas. Y además Tailandia y México, que son las dos grandes potencias de la pornografía infantil, tendrán mucho que discutir al respecto. No dudo que en México muchas personas tengan en su celular este tipo de imágenes y videos que además incluso están protegidos por una red de políticos. Baste ver el tema de Lidia Cacho, los demonios del Edén, que va un poco en ese sentido, de la red que existe en Cancún, en otros estados del país, conectando con Puebla y el Gober Precioso, y ustedes recordarán, al menos en el caso mexicano, todo lo que esto implica. Y bueno, también tiene que ver con materia, justamente lo has tocado, Héctor, de la legislación, ¿no? Y el debate que ha desatado el posible debate en el Congreso de Estados Unidos de la ley ACTA, ¿no? Y de la SOPA, no más sopa, ¿no? Diría Mafalda, pero aunque se escuche como extraído de los textos de aquí, ¿no? Realmente no ha habido un debate en cuidar este tipo de eventos, ¿no? Que finalmente la niñez no se vea afectada, pero también tiene que toca y raya mucho de los derechos, pues de libre comunicación, ¿no? De libre acceso a la información a través de la internet. Perfecto, y ahora pasaremos con otra noticia de Sonia, que trajo las aceitunas al aperitivo. Sonia. Sí, es una noticia, bueno, cambiando un poco el ámbito político que más o menos hemos manejado en este programa. Se trata de la empresa Kodak, esa empresa que se hizo famosa por la venta de cámaras, que recientemente se está declarando en suspensión de pago y en posible quiebra. Entonces ya ha dejado o ha renunciado a la fabricación de cámaras digitales. Esto es porque ahora la empresa busca centrarse más en algunos otros artículos que le dejan, que son más redituables en su condición, ¿no? Que es más bien la impresión de fotografías y la venta de artículos varios, ¿no? Cabe ver aquí cómo es que la crisis mundial está afectando ya a las empresas, y una de las empresas más grandes, al menos en el ámbito de la fotografía, pues ya se está viendo afectada. Pues hablar de Kodak necesariamente me hace sentir nostálgica, porque con este cambio en la tecnología, incluso recuerdo otro ejemplo bien importante, las máquinas de escribir Olivetti, esas también quebraron en su momento. ¿Y quiénes imprimen ya sus fotografías en papel Kodak, no? Ya es como muy muy difícil y muy extraño, a todos es cuestión digital. Entonces es una cuestión nostálgica que nos rememora la infancia incluso, y que es bastante importante porque nos está hablando de que hay empresas que no sobreviven el cambio tecnológico. Y además también, sobre todo, porque Kodak era una de las empresas, o es todavía una de las empresas, donde los productos de fotografía, como las cámaras, entonces está afectando ya esta crisis a las pequeñas empresas que manejaban costos muy accesibles para los usuarios, pero que ya se están viendo afectadas y ya no pueden solventar todos los gastos de operación que necesitan las empresas, y entonces se van viendo absorbidas por otras empresas que son más grandes. Pues sí, también en ese sentido habría que ver cómo las nuevas tecnologías, como son el iPhone, también han venido sustituyendo este tipo de empresas, como por ejemplo la toma de fotografías y videos son de alta calidad en un iPhone 4S, por ejemplo, que es la última tecnología, y también viene a la quiebra eso, ¿no? Es muy sonado en esta cuestión de teléfonos móviles el problema entre BlackBerry y iPhone, ¿no? Que al rato ya es una tendencia que iPhone va a dominar el mundo. Y tiene que ver con esta parte que menciona Sonia del abaratamiento de muchas cámaras, sobre todo ante este
la proliferación de una competencia cada vez más acelerada, sobre todo por manufacturas cada vez más baratas en países del sureste asiático, por ejemplo, que fabrican cámaras a precios más accesibles y dejan a las grandes competidoras con precios más costosos y más aparatosos morirse lentamente. Veremos qué pasa con Kodak, no es la primera vez que tiene una crisis, así que igual y sobrevive a esta que está teniendo ahorita, entonces lo dejaremos un poco en el tintero a futuro. Y tenemos otra noticia entonces, ahora pasaremos con Lenin. ¿Qué nos traes? ¿El baguette? El queso español. Ah, perfecto. Es que justamente Baltasar Garzón, sí, juez español que en 1998 detuvo a Augusto Pinochet y que ahora es juzgado, ¿no? Tras 2 años de estar inhabilitado, al fin le dan la sentencia y lo inhabilitan por 11 años para no ejercer su cargo, ¿no? Como magistrado español. El cargo es por hacer escuchas ilegales, ¿no? ¿Qué se refieren por escuchas ilegales? Pues grabaciones de conversaciones en la prisión entre abogados y sus clientes, estos clientes resultaban ser líderes de una red de corrupción que tenía vínculos con el Partido Popular, que es el que curiosamente el actual mandatario, ¿no? En España, que curiosamente se da la sentencia en medio de este gobierno del Partido Popular, ¿no? De la derecha española, a la que habrá que seguir muy cuidadosamente, y finalmente resaltar, ¿no? las protestas que ha desatado esta sentencia, sobre todo en la comunidad chilena, ¿no? Que es la que más reclama, quizás la que más agradece a Garzón por la sentencia, ¿no? Del 98. Aquí el tema es muy interesante porque Garzón se volvió el juez duro no solo de España, sino de Europa y en buen sentido también del mundo. La figura de Garzón es emblemática y se le acusaba además de varios crímenes, entre ellos recibir sobornos, obtener información de manera ilícita, pero se le admiraba al mismo tiempo su entrega al oficio como juez o a la profesión como juez y también esa entereza para luchar contra grandes poderes constituidos. Buscó a muchos políticos corruptos, a muchos políticos del tiempo de Franco que algunos no se habían atrevido a juzgar. Entonces creo que Garzón se convirtió en villano de la vida política y judicial española y veremos cómo marcha esto en el futuro al calor de estos descubrimientos y de la figura de Garzón debilitada, un poco manchada por estos acontecimientos. Y bueno, pasamos a una última noticia con Natalie, que trajo la bebida, yo creo. La bebida espumosa. Pues aquí con un tema que ya es muy recurrente en el país, la cuestión de Mexicana de Aviación, que fue abierta, como ya saben, a un concurso mercantil y está participando una empresa que se llama Medatlántica. Medatlántica está invirtiendo 300 millones de pesos. El problema aquí es que estamos en un proceso en que la Comisión Nacional Bancaria de Valores está viendo si esos ingresos se pueden comprobar para que sea de forma legal y ese dinero líquido le llegue a la empresa de Mexicana. Mexicana tiene un convenio con acreedores y lo está renegociando. Gracias a todas estas inyecciones de liquidez, pues Mexicana va a poder tener un futuro promisorio o por lo menos estar en operaciones, pero eso ya veremos después. Este concurso mercantil y esta inversión de Medatlántica se sabe a ciencia cierta hasta el día de mañana, el 10 de febrero. El 10 de febrero ya sabremos si le inyectan este dinero líquido a Mexicana. Es interesante y además de esto depende el futuro del vuelo en México, porque muchas grandes empresas han fracasado y veremos qué pasa entonces con Mexicana. Taesa fue una emblemática, yo recuerdo haber volado en Taesa cuando era niño, te daban hasta los cubiertos de metal, lo cual hoy en día es exótico para las aerolíneas. Era además la aerolínea más vieja de México y una de las más viejas del mundo, la más vieja de América Latina. Mexicana tiene un valor significativo en la historia mexicana, pero también en el mercado de vuelos en México. Tras el fracaso de Mexicana, Aeroméxico acaparó un gran mercado y se convirtió en un monopolio, increíblemente poderoso y además abusó de ese poder. Hizo mucha sobreventa de boletos en varios vuelos, aumentó los precios en algunos otros, entonces creo que esta competencia resultaría sana. El regreso de Mexicana, recargada y renovada, sobre todo ante la proliferación de estas aerolíneas medianas y Aerobús, que han tenido mucho éxito porque tienen precios más accesibles y han también entrado al mercado de formas extrañas, dejémoslo así para que no desaparezca yo en la siguiente emisión. No comentaré nada más del tema, pero entonces con esto terminamos el aperitivo. Perfecto, terminamos el aperitivo con esto. Vamos a escuchar una canción llamada Billionaire de Bruno Mars, la primera para entrar ya en calor del debate del Foro Económico Mundial Davos. Y también les recuerdo nuestros canales de comunicación, si quieren contactarnos ahorita en vivo, quienes nos estén escuchando en la hora de la comida,
Nuestro correo electrónico, nuestro nuevo correo electrónico es elalef.radiointernet@gmail.com. Estamos al pendiente por si quieren enviarnos sus chismes, noticias, comentarios, sugerencias y demás aspectos significativos. Y recuerden también seguirnos por Facebook en nuestro perfil, el Aleph Comunica Radio. Comunica Radio va junto. Entonces estamos en contacto y vamos por esta canción. Bueno, pues empezamos esta primera parte de la Torre de Babel para discutir qué es el Foro Económico Mundial de Davos, cada cuánto se celebra y cuáles fueron las principales características del foro de este año. Antes de empezar con el debate, vamos a contar un poco sobre cómo surgió y qué es este foro. El Foro Económico Mundial, pues, es una fundación privada en la que sus miembros pagan importantes cantidades de dinero, es decir, no cualquiera va, para participar en una cumbre anual en donde lo que se busca no es tanto generar un tratado o algo así, ¿no? Sino nada más es ir a discutir, tener conferencias, ser escuchados, plantear alternativas. Como les decía, no se pretende tomar decisiones ahí ni llegar a acuerdos, digamos, formales, sino más bien fomentar el debate entre los que asisten, ¿eh? ¿Cómo surgió o cuándo surge? Bueno, el Foro Económico Mundial tuvo sus orígenes en 1970 y desde ese entonces se ha convertido en una fuerza muy básica para la integración económica y en uno de los más preocupados en el nivel económico de todos los países del mundo. Este foro ha desempeñado un papel dominante a la hora de identificar nuevas tendencias en temas como la economía, la política, áreas sociales y culturales, así como en formar estrategias y las acciones para que las corporaciones y los países integren estos cambios y optimicen sus potenciales. El foro fue creado en 1970 por Klaus Schwab, quien era profesor de economía y quien se propuso reunir anualmente en el Monte de Davos, en Suiza, a los principales líderes económicos europeos para así incentivar la industria de ese continente. Con el tiempo, la fundación fue reuniendo a expertos en economía, no solo de Europa, sino también de otros países como China y Estados Unidos, y posteriormente se incluyeron a líderes de otros países ya como Latinoamérica. Recordemos también que en este foro, como bien lo dijo Sonia, no va cualquiera. Y van, pues, quien puede pagar el asunto de admisión, que para darles un dato curioso son $20,000 para la admisión nada más, pero junto con otros gastos de hospedaje y de comunicación con otros lugares, la cuenta asciende hasta $40,000. Así como dato curioso y gracioso, se puede rentar un helicóptero por $900 de Zúrich a los Alpes, a Suiza. Entonces, no todos pueden ir, tenemos a grandes líderes mundiales, a líderes de bancos como Citigroup, a personas filantrópicas que le dan la onda filantrópica como Soros, y a calificadoras, a otros miembros de empresas como Microsoft, Apple, etcétera, etcétera. Y todos ellos se reúnen para oír las conferencias que se dan en Davos. Y lo importante aquí en esta parte de qué es Davos es señalar también quiénes integran Davos, como señalaba Natalie: empresas, comunicólogos, grandes personajes de la vida política y económica, sobre todo internacional. Me gustaría subrayar quiénes son parte de la llamada Foundation Board, que son como el comité directivo de Davos, que actualmente son cerca de 25 personas. Entre ellos los más emblemáticos son Kofi Annan, ustedes lo recordarán como ex secretario general de Naciones Unidas, o Ernesto Zedillo, que en México también debe ser bastante conocido, fue presidente mexicano de 1994 al año 2000, el último que actualmente es director del área de estudios y globalización de la Universidad de Yale, lo cual también es importante señalar, por eso está en este momento en la junta directiva. Y bueno, también ustedes conocerán lo que pasó recientemente con Zedillo, que no voy a decir exactamente, ya lo comentaremos más adelante en otro programa, pero es importante señalar esta presencia de Zedillo. También está Luis Moreno, que es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Está Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, es decir, grandes personajes de la vida política, pública y sobre todo económica. Desde luego que el presidente es Klaus Schwab, perdonarán mi alemán que es fluido como siempre, tanto como mi español, pero tiene sus desperfectos. Estos miembros desde luego son emblemáticos en la junta directiva y además representan un poco el giro que cada reunión de Davos toma, o al menos es lo que yo intento interpretar en esto. Tony Blair llegó a ser líder de esta junta de gobierno,
en el tiempo en que la tercera vía y la propuesta económica de Tony Blair estaban de moda. Hoy en día ya no es tan plausible este tema, pero lo cierto es que es importante analizar esta parte. Ahora, ¿quiénes integran las grandes empresas? Incluso en la página aparece que solo ciertas empresas, que son increíblemente grandes, que pueden facturar, si no mal recuerdo el dato, más de $5 millones al año, lo cual no cualquier pyme mexicana podría lograr. Ni siquiera grandes empresas mexicanas podrían lograr, más que unas cuantas emblemáticas, y personajes tan emblemáticos en la vida política mexicana como los políticos, expresidentes y demás. Hay al margen de esto un foro de jóvenes o de líderes jóvenes que comentaremos más adelante, pero creo que lo importante de Davos es el papel que juega a nivel internacional, que me gustaría poner sobre la mesa. ¿Por qué Davos es importante en economía internacional o en relaciones internacionales? ¿Cuál es la importancia de este foro? Pues las discusiones que se realizan y los temas que se manejan en cada reunión. Este año, por ejemplo, la reunión tenía una gran... La pregunta de la reunión era: ¿el capitalismo está sirviendo en esta época? O sea, ¿nos sirve ya el capitalismo para explicar lo que está pasando o lo que va a pasar en el siglo XXI? Indudablemente yo creo que era una pregunta muy interesante para abrir el debate sobre muchos temas. Y a pesar de que no salieron o no surgieron de ahí como muchas alternativas o muchas soluciones a algunos de los problemas que están en el mundo, pero sí sirvieron para la discusión, para analizar cuáles podrían ser las propuestas. Algunos de los temas que se manejaron en este foro fueron qué es lo que está pasando en la zona euro, que yo creo que es uno de los temas más importantes en la economía internacional del momento. Lo que pasa en Europa va a repercutir en todo el mundo, entonces es muy importante que estemos al pendiente y que se busquen soluciones a la crisis que se está viviendo en la zona euro. Otro de los planteamientos era la política o la administración de la economía que va a manejar Barack Obama o que está proponiendo Barack Obama ahora para cambiar sobre todo las tasas de impuestos que se van a manejar en Estados Unidos, lo cual también es muy importante porque el modelo que se utiliza en Estados Unidos puede repercutir en las transacciones que se puedan hacer de las grandes empresas transnacionales y que repercutirán en todas sus filiales en todo el mundo. Grandes temas yo creo que son la agenda más importante que todo internacionalista o que todo especialista en relaciones internacionales se tiene que plantear, porque son los temas que están marcando el rumbo futuro o los próximos años en el mundo en términos generales. Me parece a mí que es un foro más para hablar de temas económicos, y la única diferencia tal vez que habría que rescatar es que los actores que participan son de una gran variedad de origen, ¿no? De empresas, de filántropos, como ya dije, líderes económicos, políticos, incluso fue allá Peña Nieto, que para compartir ciertas cosas y proponer soluciones a los retos globales, que es importante. Ahora también hay una vertiente que es un poco más micro, digamos, en donde se da un desarrollo del cabildeo impresionante, y hay un movimiento de dinero también impresionante. Ahí, por ejemplo, en esta reunión en Davos, Microsoft invirtió una serie de millones a ciertos proyectos para medio ambiente, para cuidado de los niños, etcétera. Entonces, también es una cuestión de a dónde mueven su dinero, en dónde pueden invertir. Tú puedes ver en Davos los pasillos repletos de gente platicando sobre sus proyectos, etcétera. A mí me parece, y quiero rescatar un poco lo que dijo Sonia, que esta reunión tenía dos ejes importantes. El primero era qué vamos a hacer con la crisis europea, y el segundo, qué vamos a hacer con las deudas nacionales, porque la mayor parte de los países en desarrollo, como ya saben, y de los más importantes, Estados Unidos y Japón, tienen una deuda nacional que no pueden controlar. En ese sentido, juega un papel muy importante el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales que también participan en Davos, porque ahí de alguna manera es un espacio para negociar y para ver cuáles son las soluciones posibles y quién está apoyando o no esas soluciones. Es una reunión más, yo digo, de la cuestión económica, pero eso, rescatar la variedad de actores que en ella confluyen. Bueno, también además hay que mencionar que precisamente en este foro, pues la tendencia era principalmente
cuestionarse el sistema económico, ¿no? El rompimiento del capitalismo, ¿no? Segundo, que yo también noté que muchos temas que iban en este foro se apegaban mucho a los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas y también a las recomendaciones del informe del informe anual del programa del PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, tratando temas principalmente como es el desempleo, la pobreza y también el crecimiento, como bien lo dice Natalie, de los países subdesarrollados o tercer mundo, según, ¿no? Entonces, la participación de nuestro presidente, pues también tuvo muchas cosas importantes y también el eje fundamental fue pues el eurocentrismo, ¿no? Adiós al eurocentrismo y dejar de pensar en Europa para pensar en un nuevo esquema que nos funcione a todos y a todas. Sí, bueno, a mí me gustaría recalcar o mencionar más bien los ejes fundamentales sobre los que se basó la reunión de este año. Para este año, el tema general del foro fue la gran transformación, dar forma a nuevos modelos. Es decir, se buscaba encontrar, digamos, alternativas o soluciones a los problemas que ha visto el sistema capitalista en los últimos 3 años, sobre todo con la económico-financiera. En este sentido, pues los modelos que se intentaron debatir en el foro iban en 4 sentidos. Primero, los modelos de crecimiento y de empleo, como decía Emanuel, ¿no? Que estaban enfocados especialmente en el crecimiento económico, pero de una forma sostenible. El segundo punto son los modelos de liderazgo y de innovación, especialmente creados para agregar a la agenda internacional los nuevos actores, como las grandes economías emergentes, y también la intrusión, digamos, del sector privado y las asociaciones de diferentes tipos, ¿no? El tercer modelo, vinculado a la sostenibilidad y de recursos, ¿no? Que es más bien la aceptación de que la actividad humana impacta en el ecosistema del planeta. Y por último, se buscaba dar forma a modelos sociales y tecnológicos, ¿no? Es decir, dar discusiones sobre el desarrollo tecnológico y su impacto en todos los deberes o en todos los quehaceres de la vida, ¿no? El desarrollo de la nanotecnología, la inteligencia artificial y todo este nuevo desarrollo tecnológico que impacta en la productividad y en el crecimiento económico. Ok, ahora me centro en 2 temas que hablaba Sonia al principio y lo ligo con este último comentario. Hablamos de una multiplicidad de temas y alcances. Primero, como comentaba Sonia, pasamos de lo económico a una gran cantidad, un abanico bastante amplio de temas. Medio ambiente, desarrollo sustentable, turismo en los últimos años también se ha discutido, educación, que es un tema importante en la general. Pasamos netamente del tema económico a otros temas. Y también pasamos de un alcance muy local a uno mundial. Hay que recordar que el Foro Económico Mundial nace con un carácter muy europeo. De hecho, las primeras reuniones se iban enfocadas a empresarios europeos, incluso se llamaba el Foro Europeo. Era únicamente para la región europea y hoy en día es el Foro Económico Mundial, desde los años 80. 1987 es el año en que oficialmente nazco yo y también el Foro Económico Mundial en su carácter global. En esta lógica entonces pasamos de temas muy locales a temas internacionales. De ahí la importancia del foro. Pero ahora la pregunta que pongo en la mesa es, ¿el foro se centra más en lo administrativo que en el carácter humano? Es decir, todo se maneja como números, cifras, mercados financieros, colapso de empresas, más que en las personas. Que es un poco la visión de los que están en contra del Foro Económico Mundial. Yo creo que sí, por el mismo carácter que tiene la fundación del Foro Económico, ¿no? Que aglutina nada más a los magnates, digamos, de la economía mundial y no tanto a otras organizaciones civiles. De hecho, pudimos leer en las noticias cómo algunos indignados, algunos representantes de estos movimientos de indignados que se han dado en el mundo se dieron cita en Davos y no pudieron ingresar a las sesiones tampoco, precisamente por el carácter elitista que tiene este foro. No podría haber otros actores como las asociaciones civiles, las organizaciones como este año de indignados, que hablen más de un aspecto humano, porque el foro es muy elitista y es eminentemente económico,
Yo digo que esa es una de las principales críticas que se le puede hacer al foro, ¿no? Que si busca plantear alternativas, busca nuevos modelos, encontrar soluciones a los problemas que económicos, pero no involucra a más actores. Entonces, como nada más queda en debates de los grandes magnates, pero que nada más atienden a sus propios intereses, además, ¿no? O sea, solo debatir qué es lo que me está afectando a mí, cómo lo voy a solucionar yo, ¿no? Como gran magnate, pero no aunque algunos actores mencionen, no, bueno, es que hay mucha pobreza en el mundo y hay muchos países subdesarrollados, pero no se plantean soluciones para ese tipo de problemas, sino para otros más económicos. Y bueno, es precisamente esta pregunta que pone en la mesa Héctor y que me obliga a recordar el comentario de Natalie, ¿no? Que iba un poco a qué es lo que se plantea, ¿no? El Foro Económico Mundial, y que se puede reducir en una pregunta, ¿no? O en un tema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la crisis del capitalismo, ¿no? Es fácil, o más concreto, ¿qué hacer, ¿no? Con esta situación actual económica, y que precisamente la pregunta me niega la voz a las demás, a la crítica, ¿no? A la autoexploración de soluciones o de alternativas, ¿no? Y precisamente es por eso que sería bueno hablar y poner en la mesa también el otro foro, ¿no? El Foro Social Mundial, que como su nombre lo indica, pues nada tiene que ver con lo económico, y que se llevó a cabo en Brasil en las mismas fechas en las que se llevó a cabo el Foro Económico Mundial, ¿no? Y que precisamente dio foro a estas organizaciones, ¿no? Que devienen de los movimientos sociales a nivel internacional, y obviamente que tienen otros tópicos que hablan por la voz o por los que no están autorizados a entrar al foro económico, ¿no? No pueden pagar esas entradas. Como ya les decía y quiero insistir un poco, para mí este es un foro económico más, y es verdad, la naturaleza de sus actores implica que predominan los intereses económicos. Entonces tampoco es un foro en el que únicamente se hable de dinero y cifras. Tenemos a personajes como el director de la UNCTAD, que hace conferencias acerca de la desigualdad y el desequilibrio del ingreso, que desafortunadamente solo se queda en una conferencia y en una serie de, digamos, golpes de pecho, pero no de propuestas concretas. Tampoco es que la mayoría esté buscando en este foro una especie de plan para actuar a nivel social. Es eminentemente económico, y como ya les dije, aunque tengan una especie de agenda, para mí los dos ejes principales fueron la crisis europea y la crisis de la deuda soberana. Y eso ya nos habla de que son temas principales y duros, que no quedan con una cuestión social y menor. Y les quiero poner aquí algo que dijo Supachai Panichpatki, que su nombre es bastante raro porque es tailandés, es el director precisamente de la UNCTAD, que dijo al final de su conferencia que el mercado financiero sirve a sí mismo y se hace rico a sí mismo. Y es un ciclo vicioso en el que está metido todos los temas de Davos, me parece, que requiere de un golpe social bastante importante porque, les insisto, hay organizaciones como la FAO o como los líderes en África que proponen ciertos temas distintos, pero al fin y al cabo el tema es eminentemente económico. Y para mí el título de Davos es importantísimo, ¿no? La gran transformación. Hay un libro de Karl Polanyi, un polaco que estudió historia económica, y este señor habla precisamente en su libro La gran transformación, cómo el debate del liberalismo implica olvidar completamente lo social y dejar al libre mercado a sus anchas, da un detrimento en la vida social, porque al fin y al cabo solo está pensando en sí mismo y en apoderarse del dinero, cuando en realidad los mercados son imperfectos y necesitan de una regulación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se planteó el título de Davos, esta gran transformación, propuesta de nuevos modelos, porque el modelo económico actual no está funcionando y requiere de esta vertiente social. El problema es que los temas duros de Davos y los temas principales siguen siendo los mismos, de intereses económicos. Pues bien, cerramos este bloque con esas dos grandes interrogantes. ¿Es Davos otro foro más dentro de todos los que hay en el año y en el mundo? Y el Foro Social Mundial, la alternativa al Foro Económico Mundial. ¿Nos vamos a dar una pausa, Sonia? Sí, vamos a escuchar una canción. Es All Star de Smash Mouth. Bueno, continuando con el tema del Foro Económico de Davos, hay que rescatar cierta información, como por ejemplo, este foro arrancó con un mal sabor de boca y con
principalmente con el tema del eurocentrismo, ¿no? Adiós al eurocentrismo, adiós a la economía europea. Y bueno, muchos inversionistas se preguntaban esto precisamente porque los temas fueron el desempleo y el crecimiento global como uno de los temas prioritarios dentro de la agenda de cada uno de ellos. Precisamente en la conferencia, en la sesión inaugural, el banco estadounidense Citigroup recalcó que había que abrir en América Latina 40 millones de nuevos empleos en los próximos 10 años y que Estados Unidos tendría que abrir 20 millones de empleos al mismo tiempo. Estos temas no solamente fue de este foro, sino van a ser los temas prioritarios dentro de otros 10 foros. Otra cosa que se me hizo importante dentro de este inicio del foro fue que Paul Polman, consejero delegado de la multinacional británica de alimentación Unilever, 1.000 millones de personas se van a la cama todos los días con hambre, lo que me hace recordar los trabajos incansables y, como dicen mis compañeros, que siempre al final somos números, somos estadísticas al final. Esta cifra a mí se me hace, bueno, muy relevante, pero bueno. Al final, otro tema que me pareció importante, bueno, es el tema europeo. Como bien se señaló en el bloque anterior, Europa ha tenido o tiene 3 riesgos principalmente, que son el euro, la misma Europa y la Unión Europea. Son los 3 riesgos para Europa. Esto lo señaló la presidenta del Fondo Monetario Internacional a través de Christine Lagarde. Bueno, no, sí. Que afirmó que principalmente en Francia se aplicarán impuestos al alza de un 21.2% y la tasa será del 0.1% sobre transacciones financieras a partir de octubre de este año. Y el PIB se va a la baja con el 0.2%. En este sentido también, bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo. ¿No? Pues podemos retomar el lado suave de Davos, ¿no? Hay que insistir en esta cuestión de que, bueno, sí, es un foro que es tendientemente económico, pero hay conferencias en las que se remueve de alguna manera el sentimentalismo. Y la FAO, como ya habías mencionado hace rato, pone mucho énfasis en esta cuestión de la hambruna. Dice de manera muy cruda que los que no tienen comida tienen 3 opciones: revueltas, migración o muerte. Entonces, de alguna manera, quiere crear conciencia en ciertos líderes empresariales y banqueros, etcétera, y a los que se suman otros personajes. Por ejemplo, Bruno Le Maire, ministro de Agricultura de Francia, dijo que por esta crisis económica en Europa hay que integrar el tema de seguridad alimentaria en la propia Europa, en la propia agenda de negociación de Europa de todos los países. Y esto ya nos habla de algo muy grave, porque si Europa, que estaba integrada y tenía estas cuestiones agrícolas y de alimentación un poco más resueltas, ahora con la crisis es una vuelta pues bastante interesante y muy peligrosa, ¿no? También quisiera rescatar que los participantes de Davos que representan a África es bien interesante que hablan de su mismo proceso de integración, que en distintos foros no se habla mucho de ese asunto. Por ejemplo, el primer ministro Mele Zenawi de Etiopía dice que podría ser un nuevo polo de crecimiento, que ya saben, estos polos de crecimiento que se fue de Estados Unidos a Asia, que Asia puede irse a África. Para que África sea ese polo de crecimiento necesita 3 cosas importantes: una alta inversión en infraestructura, atraer plantas de bajo costo en manufactura que ya estaban en Asia, es decir, trasladarlas de Asia a África, y eso es papel de las empresas, por supuesto. Y la tercera es mejores habilidades. Esto es una cuestión de recursos humanos, de manejo de la educación, de la población, etcétera, etcétera. Y por otro lado, Jakaya Kikwete, de Tanzania, que es ni más ni menos que el presidente, dice que toda África, todos los países africanos, sobre todo los del norte, requieren una reforma económica. Requieren mucha más inversión en la educación, una agricultura que él dice de la mano a la boca, esto es decir, sustentable de alguna manera, una inversión mayor en la infraestructura, en la manufactura, y también habla y es bastante optimista de los procesos de integraciones regionales e internacionales y a nivel internacional que puede tener Europa como un potencial a nivel internacional
de otra región que puede surgir, y por supuesto que se comparan en cuestión de Asia del Este, Asia Oriental y América del Norte. Bueno, también en ese sentido quisiera recalcar que Alejandro Ramírez, quien es el director de la empresa cinematográfica Cinépolis, que bueno, todo el mundo conoce, precisó que la seguridad pues alimentaria será uno de los puntos a tratar en la reunión del G20 que se celebrará en Los Cabos, en Baja California Sur. Y bueno, en esto es importante porque este director precisó que la seguridad alimentaria será uno de los puntos que toque las economías emergentes como son Asia, Latinoamérica y África subsahariana, como bien lo mencionabas, porque dice que tiene tasas de crecimiento decentes, porque esta imagen está ensombrecida por el estancamiento de las economías industrializadas. Y en este sentido, también en Davos se tocó el tema de las llamadas economías emergentes que son encabezadas por China, y Asia y países como Brasil aparecen como nuevas locomotoras de la economía mundial, sobre todo China, quien pronostica crecer 8.2% e India 7%, mientras que Brasil crecerá un 4% respecto al año pasado, según el Fondo Monetario Internacional. Me parece interesante ver cómo el Foro Económico Mundial, que agrupa prácticamente a todas las potencias occidentales, se interesa ya en los países en vías de desarrollo, sobre todo en Sudáfrica, ¿no? Al mismo tiempo que los famosos BRICS, Brasil, Rusia, India y China, pues ya se empiezan a escribir también con ese, es decir, esta carrera ahora precisamente por alcanzar un lugar privilegiado en este nuevo polo de desarrollo que es Sudáfrica, que es África, el continente africano en su totalidad, pues tiene ya estos alcances, ¿no? De agrupar, de aglutinar a dos grupos bien definidos, ¿no? Los BRIC, que se empiezan a escribir ya con ese con Sudáfrica, y el Foro Económico a través del G20, que curiosamente está presidido este año por México, ¿no? Y México, curiosamente, es un reclamo de dificultad. Jalife, que creo que en su columna cada semana lo saca, dice, cerró su embajada en Sudáfrica, ¿no? Entonces, se ve la capacidad de los políticos mexicanos a nivel internacional, ¿no? De leer todas las maniobras, mientras que las grandes potencias se interesan en este nuevo polo de desarrollo, y estos nuevos, los países en vías de desarrollo son tema de debate de un foro que era totalmente europeo. Pues México se aísla, ¿no? También del mundo. Es un tema que ahorita podríamos debatir. Es importante esa perspectiva porque tiene que ver con la representación geográfica en el foro. Si uno ve la lista de los invitados, generalmente se inunda de personajes estadounidenses y europeos, y hay pocos del resto del mundo. México, pues no voy a necesariamente por poner a los más brillantes en el foro o a los miembros más destacados de nuestra economía mexicana, y tenemos poca participación. Brasil también tiene una poca participación que es relevante destacarlo, pero hay países como la India y China que se están metiendo cada vez con más invitados a estas reuniones. Quiere decir que su deseo de participar en estos asuntos de la agenda internacional en materia económica es más que superior, es evidentemente práctico. Eso es importante, la falta de representación de muchos países en el foro. De ahí que también tengamos que apelar a la figura de los líderes. ¿Quiénes son estos líderes? Los líderes jóvenes, que se supone serán quienes sean los próximos invitados del Gran Foro Económico Mundial. Entre ellos hay muy pocos de otros países. En México tenemos, bueno, Peña Nieto ha sido 3 veces conferencista en el Foro Económico de Davos. Tampoco nada que rescatar de esas conferencias. ¿Quién más ha estado? Bueno, fue el año pasado designado Mario Delgado, a que ustedes lo reconocerán porque fue candidato o precandidato del gobierno del Distrito Federal a la jefatura de gobierno. Él fue secretario de Educación del Distrito Federal y lo pusieron como joven líder mexicano, y bueno, apenas será senador si bien le va este periodo. Entonces queda mucho que agregar al foro en materia de representación geográfica, y además qué tipo de líderes buscamos potenciar a futuro. Si estos son los líderes del futuro, bueno, me quedo en el pasado. Otro tema importante es el cabildeo. Digo, regresando al punto. Sí, ahora que dices eso del cabildeo, como ya les había comentado, es un foro económico en donde el cabildeo es un asunto principal, y voy a retomar el que para mí fue el eje principal, y estoy insistiendo demasiado en eso, que fue la crisis de la eurozona, ¿no? Esta cuestión de estira y afloje con el Fondo Monetario Internacional entre los que representan a la zona euro, pidiéndole al Fondo Monetario que amplíe su capacidad de liquidez para que le pueda dar dinero a estos países endeudados, y el mismo foro, el mismo FMI, que no quiere dar esos recursos hasta que se dé una seguridad de que la Unión Europea está haciendo bien sus cuentas y esté algunas medidas estatales, nacionales, que puedan mejorar y que le den más seguridad al acreedor, porque
hubo un punto muy importante de tensión más bien en este foro, que la mayoría de las economías ya no quieren aportar al fondo, porque todo el dinero que le dan al fondo se va a ir a la eurozona, por esta crisis de la eurozona. Entonces no lo ven rentable, porque en algún futuro en el que ellos necesiten de esta liquidez, no la va a tener el fondo, porque el fondo ya se la dedicó a la eurozona. Entonces todos tienen pues muchísima inseguridad de dar aportes al fondo. Entonces Christine Lagarde les dice a todos en una de sus conferencias que no haya preocupación, que sigan aportando al FMI, y que este mismo va a tener una liquidez suficiente para que no sea necesaria, para que no la ocupen toda y para que en un futuro pueda ayudar a crisis de otros países. Esto implica una exigencia superior a los países de la eurozona, que ya tienen unas deudas nacionales impresionantes y que tienen que hacer recortes en los gastos, en los salarios, reformas de todo tipo, económicas, que afectan mucho a la población, ¿no? Tenemos el caso de España, que tuvo que hacer una reforma laboral que estuvo terrible, porque no está resolviendo el problema del desempleo masivo en España. A Grecia le están aplicando las mismas reformas. También quieren hacer una reforma laboral. Al parecer todo está golpeando a la cuestión laboral. Italia, no se diga, tiene unos problemas ahí que no ha podido resolver. Se traduce en que los países más fuertes de la zona euro, Alemania y Francia, cargan con todo el peso de las deudas nacionales, cargan con todo el financiamiento y con todo este marco de seguridad que le tienen que dar a todo el mundo, porque, como bien decían hace poco aquí en la cabina, todos los países pueden ser afectados por la crisis de la zona euro. Entonces es una cosa que compete a los temas internacionales, y que la propia Christine Lagarde, entre otros, quiere primero que la zona euro tenga ciertas acciones para después hacerlas propias, para así, no sé, de alguna manera liberar la interdependencia y tener un marco de acción bastante bueno a nivel internacional, que no haya crisis que se les pase a otros países. Ahora, la cuestión es que no todos los países dan la mano a la Unión Europea. Japón, por ejemplo, dijo sí, vamos a ayudarle, pero tengan en cuenta que nosotros también tenemos una deuda nacional que está creciendo a niveles exorbitados, pero que podemos controlar de alguna manera por una liquidez interna. Entonces, quienes no aceptan estas cuestiones del fondo en ayuda a la zona euro, principalmente son Estados Unidos y Inglaterra, quienes dicen, les vamos a ayudar siempre y cuando ustedes hacen un recorte al gasto, o hacen unas inversiones, o negocian la deuda, porque también es una cuestión de una pérdida. Ellos tienen inversiones en la Unión Europea, y estas inversiones se van a acabar porque no pueden pagar los países de la Unión Europea sus deudas nacionales. Esto nos lleva a que se condicione, y esto pasó en estas semanas. En el foro se habló que el FMI iba a condicionar la ayuda a la zona euro, y ya ayer se negoció un poco el segundo rescate que va a hacer la Unión Europea, de aproximadamente 130,000 millones de euros a Grecia, por ejemplo, que es el que está arrastrando más. Y lo que le pide es recorte en gasto público, reducción de salarios, insisto, en la reforma laboral, y esto implica unos cambios terribles, y de alguna manera estos requisitos van a reducir la deuda de Grecia en 100,000 millones de euros, cuando la deuda de Grecia es casi de 350,000 millones. Entonces, este fue un tema principal y fue el que dominó en el Foro Económico Mundial, y es algo que también le van a dar un seguimiento, y por eso les digo que para mí es un foro más económico, y es un lugar donde se pueden negociar este tipo de cosas. Impresionante cabildeo que puede haber ahí, no solo a nivel de líderes de política, ministros, presidentes, etcétera, sino también de empresas y quienes están dispuestos a invertir en Europa y a contribuir al rescate europeo. Ahora, ese tema también podemos llevarlo a otros planos. Está en el económico, pero ha habido avances en el cabildeo político en el foro de Davos. Está la famosa resolución entre conflicto entre Grecia y Turquía en los años 80. Está la famosa reunión entre el primer ministro israelí y Arafat en 1994. El marco de Davos, es decir, personas que en otros foros no podrían coincidir quizá, en este han tenido cierta cabida y además cierto apoyo para llegar a acuerdos más allá de lo netamente económico, también en temas políticos y sociales. Incluso Calderón, cuando fue en enero, hace unos cuantos días, al Foro Económico Mundial Davos de esta edición, señalaba este punto. México tenía que estar ahí presente porque teníamos que negociar
siendo presidente del grupo del G20, y además las propuestas que tiene en materia de desarrollo sustentable y demás, que tenían cierta cabida en este año, en esta edición, y además en la agenda internacional. Creo que esa es la verdadera importancia del foro. Ahora yo pongo un tema, regresando quizá a los orígenes del propio capítulo, de este capítulo, me refiero. El sistema Bretton Woods, qué buen inglés tengo, Bretton Woods colapsa en 1971, o al menos tiene un tropiezo en esa época. Justamente el mismo año en que nace el Foro Económico Mundial de Davos, o Davos, para ser más preciso, también se acaba el cambio de patrón oro que existía. Justamente, podemos decirlo como coincidencia, o si somos más realistas, tiene cierta relación. El hecho de que se acabe un patrón económico que fue designado desde la Segunda Guerra Mundial, desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta los 70, tiene mucho que ver con el nacimiento de este nuevo foro. Ahora lo que se busca es crear nuevas políticas económicas que hagan menos incierto el escenario económico internacional. Porque Bretton Woods daba cierta estabilidad, mantenía un tipo de cambio fijo. Ahora lo que tenemos es un cambio mucho más volátil. Entonces, este tipo de reuniones deberían contribuir al menos a que haya una negociación frente a los precios internacionales, frente a las divisas, frente a la compra y venta y sobre todo la estabilidad de algunas monedas. Algunos críticos han presionado para que este foro sea también la cuna de un nuevo sistema financiero internacional, en el cual se presione mucho a China sobre que el yuan no esté tan depreciado en la economía internacional. Creo que ahí la importancia de este foro, más allá de la reunión y del cóctel y de la pompa y elegancia del evento, ¿no? Sí, a mí, en este sentido, a mí me gustaría retomar un poco el caso de la eurozona, sobre todo porque en el foro de este año se especuló mucho que iba a entrar, digamos, en crisis la Unión Europea, y entonces se iba a terminar ese proyecto económico, pero también el proyecto político de integración de la Unión Europea. Y esto es precisamente por el rescate que no se le ha dado a algunos países que son importantes, como es el caso de España y de Portugal. Y sobre todo por las políticas que se han tomado en algunos países líderes como Alemania, que digamos es la cabeza de la Unión Europea, que han impuesto políticas, digamos, que no han ayudado a los otros países europeos. En este sentido, pues algunos inversionistas como George Soros ya han planteado que las medidas económicas promovidas por Alemania están haciendo insostenible toda la Unión. Y bueno, también durante este foro surgió la otra contraparte, ¿no? La parte de Alemania, Angela Merkel, que decía, bueno, es que se le está dando al Fondo de Rescate Europeo, para rescatar estos países se les está dando 500 millones de euros, y los países dicen que no es suficiente. Decía Angela Merkel, si les damos el doble o el triple, igual van a seguir diciendo que no es suficiente, ¿no? Porque lo que necesita es hacer un ajuste estructural de sus políticas internas. Y ese es el problema, que no se están haciendo en países como España, Italia y Portugal, no se están haciendo estos ajustes internos para pagar la deuda. Entonces, yo creo que la importancia de este foro, en este sentido, fue abrir el debate para ver qué otras soluciones se le puede dar a la crisis de la deuda en Europa. Y efectivamente, en el momento en que sea más insostenible esta crisis de la deuda, pues va a afectar a toda la zona euro. Y entonces, digamos, la alternativa que se estaba planteando hace unos años, ¿no? Se decía, bueno, es que para cambiar el patrón dólar, era la ilusión, ¿no?, de que llegara el euro. Y ahora con esta crisis y con esta inestabilidad que hay en la eurozona, pues no hay otra alternativa, ¿no? O sea, o es el dólar o se cambia a otro patrón, como podría ser el China, ¿no?, que tiene, digamos, las mayores cantidades de reserva en todo el mundo, ¿no? Y pues sí, efectivamente en este foro lo que se pretende es hacer, buscar soluciones o alternativas para el sistema de patrón que se había estado viniendo. Pues perfecto, entonces esta época de crisis es un pretexto perfecto para repensar la economía internacional, y con esto también repensamos las canciones, porque nos vamos a una, Sonia. Sí, vamos a escuchar una canción, Dancing with Myself, de Billy Idol, y regresamos. Decía Ambrose Bierce que un conservador es un político enamorado de las malas existentes, diferente del político liberal, que desea reemplazarlos por males nuevos. Y con esta idea abro porque parece que el Foro Económico Mundial estaba lleno de conservadores y de liberales, ¿no? Con males para todos al fin y al cabo. Pero ¿qué pasa en México? Es decir, siguiendo con la idea aquí planteada de que el Foro Económico es precisamente un punto de encuentro, de debate,
discusión de ideas y de búsqueda de soluciones. ¿Qué pasa en este México tan golpeado a nivel internacional, a nivel, dejémoslo a todos los niveles? ¿Qué foros se abren en este país para plantearse alternativas? Y precisamente vengo a plantear o hablar del Congreso Social que se celebró hace no mucho, el 4 y 5 de febrero, en la hermana ciudad de Toluca, en el Estado de México, en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, y que es un espacio de convergencia de diversos movimientos sociales del país y de trabajadores organizados, sobre todo de sindicatos, ¿no? Alguna vez se notó allí la presencia del SME, y que se vislumbra, ¿no?, como un foro amplio, social e incluyente, ¿no? Este encuentro, este punto de encuentro, que lleva por nombre completo Congreso Social hacia una nueva constituyente, muy ambicioso el nombre, tiene por fecha de fundación el año del 2010, ¿no?, y tuvo su primer encuentro en la ciudad de Querétaro, y actualmente ya extiende su presencia a 19 estados de la República. Este Congreso Social me parece importante plantearlo junto con el Foro Social Mundial, como quizás los foros que pueden ser referentes opuestos al Foro Económico Mundial, ¿no? Es decir, las alternativas se plantean del lado de los conservadores y liberales, de seguir un poco en esta dinámica del sistema mundo actual, de seguir profundizando las deudas, de seguir manteniendo o intentando hacerle de equilibrista, ¿no?, respecto a las grandes deudas, intentar un poco a la ya tan fragmentada Europa, de intentar abrir nuevos mercados con mano de obra barata, llámese África o Asia, mientras que habría que también explorar las alternativas sociales, ¿no? Y por eso me parece bastante interesante, y habría que recomendar seguir de cerca estos dos foros, ¿no? Sobre todo el Congreso Social, que es una alternativa interesante, ya que plantea el formar una nueva constituyente en México, ¿no?, que ponga de paso, me parece bastante arriesgada la idea, pero interesante, ¿no?, a la vez que plantee, ¿no?, la legalización en un marco pues justo para todos aquellos trabajadores, ¿no?, que han visto con la crisis del sistema capitalista pues mermadas sus pertenencias, ¿no? México, me parece, es quien más resiente la crisis, ¿no?, junto con de Latinoamérica. Me parece que es uno de los países que más resiente la crisis, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas de este Congreso Social? Bueno, que construye una serie de órganos de debate y que aglutina a los desposeídos, ¿no? Yo me atrevería a afirmar aquí el término de marginados, ¿no?, que son finalmente los que quedan excluidos del beneficio de la producción nacional, y que puede ser una coordinación superior para una oposición, ¿no?, que la voz se escuche, ¿no?, más allá del movimiento ese de Morena, que me parece bastante digno, pero estar delimitado a la materia electoral, pero que también tiene muchas debilidades, entre las que destacan una visión localista de agrupaciones, ¿no? Es decir, los que se reúnen allí en ese Congreso Social van con la visión de los sindicatos, ¿no?, de los líderes, y que finalmente también pueden ser objeto de corrupción, ¿no? Los líderes sindicales tienen fama especial en México, ¿no? Y finalmente el incumplimiento de acuerdos, es decir, lo que se llegue o lo que se debate en esos congresos, pues qué tan real va a ser o qué tan factible va a ser de aplicar finalmente, ¿no?, en la práctica, y qué tanto se pueden bajar a las comunidades. Me parece un ejercicio interesante, en tanto que la vista cambia, es decir, no se requieren 200,000 pesos para entrar, y el debate es bastante interesante, por lo cual también habría que poner el dedo en la llaga en estos foros. Y el caso mexicano aquí es muy paradigmático, porque México ha participado de estas dinámicas. Incluso hace 2 años se llevó a cabo en México el Foro Social Mundial Temático, Capítulo México, en el cual se hizo una especie de réplica de esa edición que se llevó a cabo en Senegal. Aquí en México tuve el agrado de participar en aquella edición, 2010, en mayo, 4, 5, 6 y 7 de mayo, todavía me acuerdo del cartel pegado en mi cuarto, sobre el Foro Social Mundial México. Y se abordaron estas alternativas al Foro Económico Mundial de Davos, es decir, la voz de aquellos que no pueden participar en estos foros, principalmente organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, sindicatos, académicos. Había mesas muy interesantes con temáticas muy diversas, pluralidad, por ejemplo, democracia alternativa, participación ciudadana, economía sustentable, es decir, temas que se salen de la agenda tradicional, un alcance y una ambición un poco más grande, que además busca proyectar con temas un poquito más pomposos, pero desde luego al alcance de sus manos. Fue algo diplomático en lo que iba a decir. Es importante señalar esta postura de México y la alternativa. Incluso se ha discutido mucho que la sede Davos es una ciudad prácticamente fortalecida por la naturaleza para impedir el paso de manifestantes. Es una ciudad muy alta, la ciudad más alta de Suiza, de hecho,
lo cual lo hace muy inaccesible para los grupos antiglobalifóbicos, o mejor dicho, globalifóbicos, o antiglobalización, para ser más claro, el protestar en contra de estos movimientos. A tal grado que incluso la capital Berna es la sede de las manifestaciones, mientras los grandes dirigentes de la economía internacional se reúnen en Davos. Es importante señalar esa falta de apertura a otros grupos un poco más sociales y menos atendidos. Y bueno, ya para concluir esta parte y el programa en general, conclusiones finales. Cada quien, ¿qué nos puede decir sobre el Foro Económico Mundial de Davos? Yo quisiera hablar, y para concluir también, sobre la participación de Felipe Calderón, que se llevó a Bruno Ferrari, que es el secretario de Economía, y a Carlos Guzmán Bofill, de ProMéxico. Por supuesto que su estrategia no se distinguió, que su objetivo tampoco se distinguió, y que al fin y al cabo solo fue a opinar sobre los temas importantes de la agenda de Davos. Dijo con respecto a la eurozona que hay que cuidar a la eurozona, que ellos iban a aportar cierta cantidad, como siempre lo hacen, al Fondo Monetario Internacional, y que a partir de ahí, bueno, se iba a ampliar este rescate. Y vaya que México sabe lo que le está pasando a los estados europeos que tienen grandes deudas, porque ustedes recordarán que con López Portillo, en el 82, México tenía una deuda del 18% del PIB. Y fue una deuda que fue creciendo a tal manera que le heredó a Miguel de la Madrid una deuda insostenible a la que dedicó el 40% del presupuesto nacional. Ya todos los estados tenían un presupuesto del 6% del PIB, porque ya la mayoría del presupuesto estaba condicionado bajo la deuda, ¿no? Entonces México sabe exactamente lo que le está pasando a estos países endeudados y todas las crisis y todas las recesiones que pueden haber en un futuro. Y la otra opinión que emitió, que es una cosa también con respecto a la eurozona, es que le pidió a los países europeos que saquen su bazooka para poder pues resolver estos problemas, ¿no? Para ponerle de alguna manera una visión, sí, romántica y de mucha fuerza, ¿no? De alguna manera. Y también hizo un comentario acerca de estos países endeudados, que habría que vigilarlos, que es importante la interdependencia a nivel internacional, que hay que resolverla, etcétera, etcétera. Que al fin y al cabo fueron comentarios que se sumaban a los que ya existían, y de propuestas o algo mucho más concreto, pues faltó ahí algo tangible, ¿no? Pero fue galardonado como estadista global, ¿no? Que yo creo más bien fue un premio que se le dio en este sentido de que México va a ser la sede del G20. Entonces, decir que en México hay un estadista global, pues le da importancia a la reunión después del G20, ¿no? Pero yo, como concluir, pues sí quisiera decir que el Foro Económico de Davos es eso, un foro económico en donde solo va la élite mundial en materia económica, discuten sobre lo que pueden o no pueden hacer para reforzar o para afianzar sus propios intereses en el mundo. Pero de ahí en fuera no pasa a algo más, ¿no? No podemos ver actividades concretas que nos permitan a los demás simples mortales mejorar nuestra situación o nuestra calidad de vida. Pero yo creo que si algo importante se puede rescatar de esas reuniones, bueno, además de que en la mesa varios puntos que son cruciales para uno que estudia lo que pasa en el mundo, bueno, primero leer cuáles son los puntos importantes, hacer análisis, pero también saber que detrás de ese foro hay muchas organizaciones civiles, muchas personas que están verdaderamente interesadas por algo más que la economía, ¿no? Y es pensar qué podemos hacer los demás para mejorar nuestra situación, ¿no? Es decir, nos abre el camino, nos abre los ojos para que nosotros podamos analizar y tomar mejores decisiones. En ese sentido, también retomando lo que decían mis compañeras Natalie y Sonia, la participación de México pues sí fue nada más que una constante repetitiva de los asuntos y nada más opinión. Sin embargo, tres cosas muy importantes que pues cabe resaltar son los servicios, que Calderón afirmó que los servicios bancarios deben de formularse en un crecimiento y justicia social. Por ahí me viene a la cabeza en justicia social lo del programa de oportunidades, que bueno, hace unos días el presidente Calderón tuvo un enfrentamiento con una maestra. Sin embargo, también en este sentido de responsabilidad habla de la miseria y de millones de personas, como bien lo decía Natalie, nada más opinó que existe mucha miseria.
Y otra cosa es que estaba muy preocupado precisamente por su salida del gobierno, y que le quedaban muy pocos días, pero que estaba muy orgulloso de que se habían logrado avances sustantivos en materia de salud, y en ese sentido, como vemos hace unos días, la noticia de que el bachillerato por fin ya es obligatorio. Entonces, en materia educativa, bueno, también se pudo legislar, y es un avance que tuvo en Davos. Desde mi punto de vista, creo que este foro económico, más allá de traer la justicia social y este camino de bien para todos, fueron temas económicos, como lo dice, Foro Económico Mundial, pero más que nada con una vista de números, una vista de estadísticas, y se queda a un lado todo este concepto de la dignidad humana, de los derechos humanos, y estamos pisoteando los derechos de las demás personas frente a los intereses de muy pocos. Y bueno, sí, finalmente decir que el Foro de Davos es un punto de debate, ¿no? Debatir sobre Europa, debatir sobre las nuevas economías emergentes y intentar hacer ajustes paliativos, les llamaría yo, al ciclo económico que se está viviendo actualmente, en la última década, y diferiría un poco con lo que he comentado. Sí hay un plan de acción, sí se trazan, y por eso quizás sea importante y sea relevante leer lo que pasa en el Foro Económico Mundial, porque hay un cabildeo, como bien se ha mencionado a lo largo de este programa. Hay ciertos planes de acción que se trazan en estos foros, ¿no? Y por eso son tan importantes y coyunturales, ¿no? Y por eso quizás se realizan a inicios de año, ¿no? Pero hablar también que frente a esta visión occidental, ¿no? que beneficia a lo cuantitativo, a lo cualitativo, hay otros foros de expresión, ya lo mencioné, de nuevo los menciono, el Foro Social Mundial y en el caso de México, el Congreso Social hacia una nueva constituyente, que incluso con todo lo que hemos vivido el año pasado y este año de los movimientos sociales en muchos países, sobre todo en Medio Oriente, pueden plantear una nueva correlación de fuerzas, o al menos que en el debate internacional se abra la oportunidad de que más población a mejores oportunidades, ¿no? Bueno, yo primero enfatizo el caso mexicano. México es un país que tiene una poca participación en el Foro Económico Mundial de Davos. Sin embargo, será sede del Foro Económico América Latina, capítulo América Latina, este año, exactamente en un mes y medio más o menos, en la ciudad de Puerto Vallarta, en la playa. Además les tocó a los mandatarios o a los jóvenes líderes de América Latina discutir los temas de la agenda regional. Por una parte, y por otra hemos tenido también problemas por acudir a Davos. Ustedes recordarán aquella famosa conferencia de Calderón en el año 2006, cuando hizo algunos pronunciamientos que afectaron la relación con Chávez y Evo Morales, cuando dijo que algunos gobiernos de América Latina nacionalizaban empresas a diestra y siniestra, haciendo referencia desde luego a las nacionalizaciones de Venezuela y de Bolivia, lo cual causó cierto roce diplomático. Pero más allá de eso, creo que México tiene un papel muy pendiente todavía en los foros de este tipo, en especial porque no es propositivo. México va a repetir las recetas de siempre, va a repetir lo que cree que estamos haciendo bien, y se queda un poco en el discurso y en menor medida, desde luego, en la propuesta. Creo que eso es importante también señalar de Davos. Es un foro muy importante, creo yo, porque reúne a los líderes del mundo. Pero finalmente no se va netamente a negociar las futuras políticas económicas internacionales, sino se va a dar grandes conferencias magistrales. Van los grandes directivos de Estados Unidos, los grandes directivos de Europa, y dicen lo que están haciendo o lo que ellos creen que debe ser conveniente para la economía internacional. No es que de ahí salga un acuerdo general que diga estas son las directrices que vamos a seguir todos en conjunto. Y esperan que esa réplica en otros países desde luego sea recogida como el camino a seguir, porque los líderes del mundo económico están diciendo que tenemos que hacer. Creo que es la mayor crítica a Davos, y bueno, con esto baste concluir y decir que tendremos mucho de dónde cortar en las próximas reuniones, y sobre todo en estas épocas de crisis que tendrán que redefinirse muchos de los puntos tradicionales. Y con esto concluimos la Torre de Babel y pasamos a Cucucu Cuéntame. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invita a estudiantes, profesores, investigadores y el público en general a que asistan a la conferencia magistral La Unión Europea en el Mundo, que impartirá la señora Catherine Ashton, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Esto será el día 10 de febrero del año 2012 en el auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo a las 10:30 de la mañana. Y bien, le refrendamos los canales de comunicación. Si quieren estar en contacto con nosotros, escríbanos al correo elalef.radiointernet@gmail.com o agréguenos en Facebook como el Alef Comunique Radio. También pueden hacerlo a través de Twitter como @elalefradio o en nuestro canal de YouTube
el Aleph TV. Y bueno, más medios de comunicación creo que no podemos darles, mi celular está inhabilitado, entonces no se los doy, pero contáctenos, escríbanos, denos sugerencias, próximos temas, comentarios, maneras de vincularse con el programa y también de estar en contacto, sobre todo para las trivias, cuando tengamos las trivias pertinentes. Con eso concluimos, le agradezco a Natalia Arce el haber estado aquí. Oh, muchas gracias a ustedes, vamos a seguir platicando aquí de temas interesantes. Le agradezco a Leni. Gracias, ¿no? Contrario. Y a Sonia Déciga. Gracias por habernos escuchado y estén al pendientes del tema de la próxima semana. A Karina González, la observadora. Gracias por el espacio y por dejarnos participar en el programa de la ley. Esperamos un buen reporte en Naciones Unidas del programa. Y Emanuel Covarrubias. Muchísimas gracias por dejarme participar en este tipo de espacios. Se despide Héctor Herrera, ha sido un gusto, nos vemos nos escuchamos la siguiente emisión. Esto fue la Aleph por Comunica Radio.